El sol ardía sobre las polvorientas calles de un pequeño pueblo. En el borde del mercado, entre el bullicio de los vendedores y el aroma de carne asada, se encontraba un pequeño taller modesto. El taller de Ravi no era mucho que ver. Solo unas paredes desgastadas, un techo de lámina oxidada y un cartel de madera antiguo que decía «Reparaciones de Ravi». Pero para la gente del vecindario, era un lugar de confianza. Ravi había heredado el taller de su padre y había crecido con grasa bajo las uñas y un conocimiento profundo de cada motor que pasaba por sus puertas. Se limpió las manos con un trapo viejo, cuya tela ya casi se había desgastado por años de uso. Sus manos eran ásperas, con las callosidades propias de quien ha pasado media vida entre herramientas y metal. Pero sus ojos aún conservaban esa chispa de pasión. Cada motor, cada carro, tenía una historia que contar. Y Ravi era quien las escuchaba. «Ravi, la comida está lista», llamó su madre, Keta, desde la pequeña casa contigua al taller. El aroma de biryani recién hecho se mezclaba con el fuerte olor a aceite de motor en el aire. Ravi se levantó, estirando su espalda cansada, y caminó hacia el pequeño comedor. «Un minuto, mamá. Estaré allí después de terminar con este carro». Su taller no era gran cosa, pero era suyo. Había sido transmitido de generación en generación, y Ravi sentía el peso de ese legado. En un pueblo donde la gente luchaba para salir adelante, había construido una reputación como el tipo que no sobrecargaba y siempre daba una respuesta honesta. Su trabajo más reciente era un viejo Maruti 800, cuyo motor se ahogaba y tosía como si tuviera una historia que contar por sí mismo. El dueño, el señor Kapoor, estaba nervioso y sentado en una silla de plástico gastada bajo la sombra de un árbol de mango, esperando que Ravi terminara. «Solo un minuto, señor Kapoor». «Lo tendré listo pronto», gritó Ravi mientras trabajaba en el carro. Unos minutos después, Ravi se limpió las manos, listo para darle el veredicto al señor Kapoor. «Es el carburador, como pensé», dijo Ravi. «Pero también el filtro de aire está obstruido desde hace un tiempo. Necesita limpieza, pero lo demás está bien. Ya reparé el carburador, pero le recomiendo que reemplace el filtro de aire pronto». El señor Kapoor asintió, agradecido por el consejo honesto. «Gracias, Ravi». «Lo haré», dijo, aún un poco nervioso pero aliviado de saber que no le estaban cobrando de más. Justo cuando Ravi estaba a punto de ir a almorzar, un elegante BMW 5 negro entró en el estacionamiento, el tipo de coche que hacía que todos se voltearan a mirar. El motor ronroneaba con una energía tranquila y refinada que no pertenecía a este vecindario. Ravi levantó una ceja, curioso. Este no era el tipo de cliente habitual. Un hombre de unos 40 años, vestido con un traje impecable, bajó del coche. Sus zapatos pulidos hacían un sonido agudo contra el concreto mientras se acercaba a Ravi, quien aún se limpiaba las manos. «¿Eres el mecánico?», preguntó el hombre, mirando alrededor del humilde taller. Ravi asintió, limpiándose las manos una última vez. «Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito que arregles esto. Está haciendo un sonido extraño», dijo el hombre, mirando su BMW como si fuera una criatura delicada que necesitaba atención. Ravi levantó una ceja. «Lo revisaré, pero tomará un poco de tiempo. Aquí no tenemos las máquinas de diagnóstico sofisticadas. Solo soy yo y mis herramientas». El hombre se burló, claramente poco impresionado. «Bueno, no estoy seguro de lo que puedes hacer aquí. Mi mecánico habitual habría arreglado esto en un segundo. Pero está bien, veamos qué puedes hacer». Le entregó las llaves y se dio la vuelta para irse, pero Ravi lo llamó. «Tendrás que esperar. Estas cosas requieren tiempo». El hombre miró hacia atrás, observando a Ravi de arriba a abajo. «Solo no tardes mucho, ¿está bien? No tengo todo el día». Mientras Ravi caminaba alrededor del BMW, notó un leve zumbido en el motor que no le pareció correcto. El coche parecía impecable, casi demasiado perfecto, pero Ravi había trabajado en suficientes coches de lujo para saber cuando algo no estaba bien. «Voy a darle una vuelta primero», dijo Ravi, subiendo al volante.
Los ojos del hombre se abrieron, pero Ravi simplemente se encogió de hombros. Me ayudará a entender mejor el problema. El motor ronroneó mientras Ravi conducía el coche por la calle. La suavidad de la conducción le recordó a la primera vez que estuvo al volante del viejo coche de su padre. Mientras navegaba por las estrechas calles, trató de identificar la fuente del problema. No era obvio al principio, pero después de unos minutos, Ravi notó una leve vacilación al acelerar. Después de una breve prueba de manejo, Ravi regresó al taller. El hombre ya estaba caminando de un lado a otro frente al taller, mirando impacientemente. ¿Bueno?, preguntó el hombre, con los brazos cruzados. Tendré que revisar el motor a fondo. Puede ser varias cosas, pero sospecho que es el sistema de combustible o la entrada de aire, dijo Ravi, su tono firme pero serio. Necesitaré más tiempo. El hombre exhaló con fuerza. Está bien, pero apúrate. Tengo cosas que hacer. A Ravi no le importó. Ya había tratado con clientes arrogantes antes. Lo que importaba era encontrar el problema y solucionarlo correctamente, sin importar cuánto tiempo tomara. Al abrir el capó, lo primero que notó fue el filtro de aire. Estaba sucio, mucho más de lo que debería. Inspeccionó cuidadosamente el resto del motor, encontrando otros signos de negligencia, pero nada alarmante de inmediato. Después de algunas pruebas, redujo el problema al sistema de combustible, que parecía estar causando la aceleración irregular. Se puso a trabajar, desmontando los inyectores de combustible y limpiándolos minuciosamente. Era un proceso tedioso, pero a Ravi no le importaba. Su padre siempre le había enseñado a tomarse su tiempo con cada coche que llegara al taller. La prisa trae desperdicio, le decía su padre muchas veces. Horas pasaron, pero la concentración de Ravi nunca flaqueó. Cuando terminó, el sol ya comenzaba a ponerse, lanzando un resplandor anaranjado sobre el vecindario. El hombre regresó justo cuando Ravi terminó su trabajo. ¿Bueno?, preguntó, con los brazos aún cruzados. Ravi sonrió. Haz una prueba de manejo. Verás la diferencia. El hombre tomó las llaves, claramente escéptico, pero no discutió. Se fue manejando hacia la calle, y Ravi volvió a limpiar sus herramientas, sabiendo que había hecho lo mejor posible. Unos minutos después, el BMW regresó, el motor ahora ronroneando suavemente sin ninguna vacilación. No está mal, dijo el hombre, su tono respetuoso aunque algo reacio. Supongo que sabes lo que estás haciendo después de todo. Ravi asintió, sin buscar elogios. Es solo cuestión de entender cómo todo trabaja en conjunto. Bueno, dijo el hombre, sacando su billetera. ¿Cuánto te debo? Ravi pensó por un momento y luego respondió, 5,000 rupias. El hombre levantó una ceja. ¿5,000? ¿Solo eso? Hubiera pagado el doble en un concesionario adecuado. Ravi se encogió de hombros. No cobro por el nombre en la puerta. Cobro por el trabajo que hago. El hombre asintió lentamente, impresionado a pesar de sí mismo. Está bien. Quédate con el cambio, dijo, entregándole una propina. Luego se dio la vuelta, subió a su BMW y se alejó, dejando a Ravi de pie bajo el resplandor cálido de la tarde, satisfecho con su trabajo, pero ya pensando en el próximo desafío. Ravi pasó el resto de la tarde limpiando su taller, sus manos aún ligeramente manchadas de aceite a pesar de sus mejores esfuerzos. La satisfacción de haber reparado el BMW y el respeto que había ganado del hombre de negocios seguían rondando en sus pensamientos, pero no era suficiente para hacerlo perder de vista su verdadera misión: ayudar a las personas de su comunidad. El trabajo en su taller era simple pero significativo. No solo se trataba de reparar coches. Se trataba de conectar con la gente, ganarse su confianza y resolver problemas que pensaban que no tenían solución. Cuando Ravi cerró las puertas del taller, levantó la vista hacia las estrellas. La noche estaba tranquila, y los sonidos del vecindario se desvanecían lentamente mientras el pueblo se acomodaba para la noche. Había sido un buen día. A la mañana siguiente, Ravi ya estaba trabajando antes de que el sol hubiera salido completamente. El taller estaba en silencio,
Solo el zumbido de unos viejos ventiladores mantenía el aire en movimiento en el pequeño espacio. Su madre, Keeta, ya estaba en la cocina, preparando chai y el desayuno. El aroma de las especias llegaba hasta él, un olor reconfortante que lo anclaba a su realidad. Su padre solía sentarse en el mismo lugar todas las mañanas, bebiendo chai y leyendo el periódico, su presencia silenciosa recordándole el legado que Ravi había heredado. Buenos días, Beta, saludó Keeta cuando Ravi entró a la cocina, con una sonrisa en el rostro. Te empaqué unos paratas, por si te pones ocupado. Gracias, mamá, respondió Ravi, tomando asiento. Creo que los voy a necesitar hoy. Tengo la sensación de que va a ser un día ajetreado. Keeta le lanzó una mirada cómplice. ¿Es por el hombre del BMW? Ravi hizo una pausa, sorprendido de lo rápido que había corrido la noticia. ¿Cómo lo sabes? La gente habla, Ravi. La noticia se esparce rápido, dijo ella, con tono suave. Solo recuerda que no todos los clientes van a ser como él. Ravi asintió, sin necesidad de recordatorio. Su madre había vivido en este vecindario el tiempo suficiente para entender la dinámica de las personas que entraban y salían de sus vidas. Lo sé, mamá. Pero hice mi trabajo, y eso es lo que importa. Después del desayuno, Ravi salió de la casa y caminó de vuelta al taller, preparándose mentalmente para lo que el día le trajera. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el sonido de un coche entrando al garaje, seguido del característico ronroneo de un motor. Levantó la vista y vio el mismo BMW 5 de ayer. El hombre salió del coche, su rostro un poco menos serio que antes. Ravi, llamó, con una voz más amigable que antes. Necesito hablar contigo un momento. Ravi se levantó, limpiándose las manos con un trapo. ¿Qué sucede? He estado pensando en tu trabajo, comenzó el hombre, caminando hacia el taller con una postura más relajada que antes. Sabes, al principio no estaba seguro. Pensé que solo eras otro mecánico de pueblo. Pero realmente sabes lo que haces. Me impresionó lo rápido que arreglaste ese problema. Ravi no pudo evitar sonreír un poco. Gracias. Solo estoy haciendo mi trabajo. La expresión del hombre se suavizó. Tengo un trabajo para ti, si te interesa. Es algo más complicado. Ravi levantó una ceja. ¿Qué tipo de trabajo? Tengo una pequeña flota de coches de lujo. Mayormente Mercedes, Audis, ese tipo de cosas. Tenemos un par de clásicos viejos y necesitan un cuidado serio. Hemos tenido algunos problemas con ellos, y los mecánicos habituales no han podido solucionarlos. Tú pareces el tipo de persona que puede entenderlos. Ravi se sorprendió. Esto era mucho más de lo que había esperado. ¿Quieres que trabaje en coches de lujo? El hombre sonrió, con una chispa de respeto en sus ojos. Sí. Tengo un par de coches que necesitan tu experiencia. Estoy dispuesto a pagar bien, pero necesito a alguien en quien pueda confiar. Escuché cómo arreglaste ese BMW en un abrir y cerrar de ojos. Y me gustó la forma en que manejaste el trabajo. Ravi pensó por un momento, sopesando la oferta. Era tentadora, pero algo en su interior se sentía incierto. No se trataba solo de reparar coches. Se trataba del tipo de trabajo que quería hacer. Me siento halagado, dijo Ravi lentamente. Pero mi taller es un poco diferente. Trabajo en todo tipo de coches. No solo en los caros. Me gusta la variedad. Es personal. El hombre pareció considerar esto por un momento y luego asintió. Lo entiendo. Te gusta tu independencia. Pero si alguna vez cambias de opinión, aquí tienes mi número. Le entregó a Ravi una tarjeta de presentación. No soy de los que se quedan esperando. Pero creo que tienes algo especial. Ravi tomó la tarjeta, sus pensamientos revoloteando. Lo pensaré, dijo, aunque en realidad no estaba seguro de lo que sentía acerca de la oferta. No estaba buscando fama ni riqueza. Lo que quería era hacer un buen trabajo, el tipo de trabajo que realmente importaba. El hombre asintió. Estaré por aquí si cambias de opinión. Con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche,
conduciendo de nuevo con la misma suavidad que había impresionado a Ravi la primera vez. Ravi se quedó allí un momento, con la tarjeta de presentación aún en la mano. La tentación estaba ahí, pero sabía que la vida que quería no estaba en los coches de lujo ni en los grandes sueldos. Quería construir algo real, algo significativo para su comunidad. Justo cuando Ravi estaba perdido en sus pensamientos, otro coche se detuvo. Esta vez no era un vehículo de lujo, era un viejo Honda Civic, la pintura pelada y las ruedas torcidas. El dueño, un hombre mayor con paso lento y deliberado, salió del coche, llevando una pequeña bolsa de víveres. «Necesito un chequeo rápido, hijo», dijo el hombre con una sonrisa cansada. «Este viejo ha estado dándome problemas». Ravi sonrió y le hizo un gesto para que entrara. «Pasa, tengo justo las herramientas para esto». Mientras el hombre mayor se acomodaba en una de las sillas, Ravi no pudo evitar pensar en la oferta del hombre de negocios. Pero mientras caminaba hacia el Honda, con las herramientas en la mano, se dio cuenta de que el trabajo que realmente importaba estaba justo aquí, en su pequeño taller. El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre el modesto taller de Ravi mientras el día comenzaba a desplegarse. El aroma a aceite de motor se mezclaba con los olores terrosos del vecindario. Pan recién horneado de la panadería de la esquina, el rastro persistente de especias de los puestos de comida local. Ravi se sentía en paz. El zumbido constante de la ciudad era su fondo musical, y el sonido de las llaves inglesas y el apriete de los tornillos era su ritmo. Pero el pensamiento persistente sobre la oferta del hombre de negocios pesaba en la mente de Ravi. Era tentador, sin duda. La idea de trabajar con coches de lujo, ganar bien, tener acceso a herramientas de última generación y, por supuesto, el reconocimiento, todo eso parecía el tipo de vida que otros solo sueñan alcanzar. Pero, ¿era esa la vida que él quería? ¿Era esa la vida que había trabajado tan duro para crear? Ravi encendió el motor del Honda Civic y comenzó a realizar el diagnóstico. El coche tosió, el motor hizo un ruido peculiar antes de estabilizarse en un ralentí irregular. Era el mismo problema que había visto en 1000 coches, algo menor, pero algo que fácilmente podría pasarse por alto si no se le prestaba la debida atención. Un sello de válvula desgastado. Sonrió para sí mismo. Este era el lugar donde pertenecía. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió su concentración. Ravi levantó la vista, esperando ver el rostro familiar de su vecina, la señora Mera, la mujer mayor que siempre llegaba con su bicicleta o su scooter para reparaciones menores. Pero esta vez era otra persona, Anjali, una joven de la universidad cercana, que había traído su Honda Accord para un cambio de aceite. «Hola, Ravi», la saludó Anjali, entrando con una cálida y amigable sonrisa. «Hola, Anjali», respondió Ravi. «¿Qué te trae por aquí hoy?» «Solo el cambio de aceite de siempre, y creo que tengo un problema con los frenos también», dijo, caminando hacia el pequeño mostrador donde Ravi mantenía un frasco de dulces para sus clientes. «Escuché sobre el BMW que arreglaste ayer. La noticia corre rápido por aquí». Ravi se rió, algo avergonzado. «Sí, han sido un par de días interesantes». Anjali se sentó, observando mientras Ravi preparaba las herramientas. Luego hizo una pausa y preguntó, «¿Alguna vez piensas en expandir? Quiero decir, podrías tener un taller más grande, tal vez trabajar en coches más exclusivos, ganar más reconocimiento. Tienes talento». Ravi se quedó quieto por un momento, sus dedos aún sobre la llave. «He estado pensándolo. Hay una oportunidad con un tipo, un hombre de negocios. Quiere que maneje el departamento de servicio de coches de lujo». Anjali levantó una ceja. «Parece un gran trato. Estoy segura de que lo harías bien, ¿no?» «No lo sé», respondió Ravi lentamente. «Es tentador, claro. Pero siento que cambiaría todo lo que he construido aquí. El tipo de trabajo que hago, las personas a las que ayudo. No se trata solo de los coches. Se trata de la conexión que tengo con la gente. Aquí es personal. No quiero perder eso». Anjali asintió pensativa, entendiendo la vacilación de Ravi.
Lo entiendo. He visto la forma en que tratas a todos. No solo reparas coches. Escuchas, te aseguras de que estén bien cuidados. Ravi sonrió. Gracias, Anjali. No sé qué hacer aún. Siempre he soñado con crecer, pero no a costa de lo que importa. Lo descubriré. Cuando Anjali se fue, le hizo un gesto con la mano, dejándole una mirada sincera en los ojos. Sus palabras seguían resonando en la mente de Ravi. Sea lo que sea que elijas, asegúrate de que sea lo que sientas correcto. No dejes que nadie más tome esa decisión por ti. El día continuó, con el flujo constante de clientes y coches sin pausa. Ravi trabajó en la habitual variedad de vehículos, un Maruti Suzuki Alto, un Tata Nano y un viejo Toyota Corolla que había visto mejores días. Pero cada reparación, cada ajuste, cada corrección, le recordaba por qué amaba tanto este trabajo. No solo se trataba de la mecánica, se trataba de las relaciones. La satisfacción tranquila de saber que había resuelto un problema para alguien que confiaba en él con su vehículo, su tiempo y su dinero. Cuando la tarde llegó, Ravi se encontró sentado en el mismo viejo banco de madera en el que había estado tantas veces antes. Su mente seguía corriendo con posibilidades, cada una llevándolo en una dirección diferente. Pero mientras miraba alrededor de su taller, algo se asentó en su pecho. El legado de su padre estaba aquí, en este pequeño espacio. La forma en que la gente entraba, no como clientes, sino como vecinos, como amigos, necesitando ayuda y sabiendo que podían confiar en él. Esa tarde, el señor Kapoor, el dueño del Maruti 800, regresó para pagar por la reparación. Ravi lo saludó con una cálida sonrisa. ¿Todo bien con el coche?, preguntó Ravi. El señor Kapoor asintió. Está funcionando mejor que nunca, Ravi. Estoy agradecido. Ravi sacudió la cabeza, entregándole el recibo. Siempre eres bienvenido. Es lo menos que puedo hacer. Cuando el señor Kapoor se fue, Ravi notó algo que no había visto antes. Su vecino, Susil, un padre viudo de 2 hijos, estaba luchando por empujar su viejo scooter, víctima de una llanta desinflada. Sin pensarlo, Ravi se levantó y caminó hacia él. ¿Qué pasa, Susil? Susil suspiró. La llanta, Ravi. Ha estado desinflada una semana. Voy al mercado. Ravi sonrió y tomó su bolsa de herramientas. Te la arreglo. No te preocupes. Los ojos de Susil se abrieron. Pero, Ravi, tienes clientes. No quiero quitarte tiempo. Ravi lo desestimó con un gesto. No hay problema, es rápido. Anda, descansa. Yo me ocupo. Mientras Ravi trabajaba en la llanta, no pudo evitar pensar en la tarjeta de presentación que el conductor del BMW le había dado. La oferta, la idea de un taller más grande, más coches y un tipo de clientela diferente, todo eso parecía tan lejano ahora. Aquí, con Susil, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, mientras Ravi se acostaba en la cama, el peso de su decisión lo presionaba. El teléfono vibró sobre la mesa junto a él. Era el hombre de negocios. Tengo más coches entrando esta semana. Si te interesa, hablamos, decía el mensaje. Ravi miró la pantalla por un largo rato, su pulgar suspendido sobre las teclas. Escribió una respuesta. Estoy bien, gracias, pero estoy feliz aquí. Dejó el teléfono y cerró los ojos. Una sensación de paz lo invadió. Sabía que la decisión no se trataba de dinero ni de fama. Se trataba de mantenerse fiel a sí mismo, a sus raíces y a las personas que confiaban en él cada día. Ravi se despertó temprano a la mañana siguiente, con el sol apenas asomando por el horizonte. La quietud silenciosa del amanecer era una compañera familiar, y disfrutaba de la calma antes de que comenzara el trabajo del día. El vecindario apenas comenzaba a despertar, el tenue aroma de jazmín proveniente del jardín de su vecino se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Ravi se quedó de pie junto a la puerta de su pequeño taller, mirando hacia la calle, sintiendo como una profunda sensación de satisfacción se asentaba en su pecho. Su decisión de rechazar la oferta del hombre de negocios aún le parecía correcta, a pesar de la tentación de más riqueza y reconocimiento.
Su pequeño taller, situado en el corazón de la comunidad, era más que un lugar para arreglar coches. Era un espacio donde la gente venía en busca de ayuda, de consejo y de un sentido de confianza. Era un lugar donde se construían relaciones, no solo transacciones. Ravi entró, tomó sus herramientas y comenzó a trabajar en el viejo Tata Nano que habían traído el día anterior. El coche tenía un alternador defectuoso, y Ravi ya estaba mentalmente mapeando los pasos que tomaría para repararlo. El sol aún estaba bajo, proyectando sombras suaves sobre el taller desordenado mientras Ravi tarareaba al ritmo del sonido de sus herramientas chocando entre sí. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera de golpe y Javed, un mecánico local del vecindario de al lado, entró. Ravi hizo una pausa, limpiándose las manos con un trapo. «Te levantaste temprano, Javed», dijo Ravi, con una sonrisa que apenas se notó en su rostro. «No puedo perder el tiempo», respondió Javed con una sonrisa. «He oído que últimamente te han estado prestando mucha atención. Todo ese asunto del BMW y tu pericia». Ravi se encogió de hombros, aunque una parte de él sintió una pequeña ola de orgullo. «Es solo trabajo, Javed. Solo hago lo que siempre he hecho». Javed miró alrededor del pequeño espacio, observando el entorno desordenado pero funcional. «Sabes, he estado pensando. Tal vez podrías ayudarme con algo. Mi taller podría usar algo de tu toque. He estado pensando en expandirlo. Tienes un don para hacer que las cosas funcionen. Tal vez podríamos asociarnos». Ravi miró a Javed, que siempre había sido un buen mecánico, pero alguien que prefería trabajar con volumen en lugar de calidad. «No lo sé, Javed», respondió Ravi, pensativo. «Yo también he estado pensando en expandirlo, pero no de esa manera. No quiero perderme en los números o en los coches de lujo. Quiero mantenerlo real. Quiero quedarme fiel a lo que he construido aquí». Javed levantó una ceja. «¿Verdad? Pero no puedes estar reparando coches viejos para siempre, Ravi. En algún momento, tendrás que pensar en grande». Ravi hizo una pausa, considerando sus palabras. «Tal vez. Pero no creo que el tamaño o el dinero sean lo que hace algo valioso. Son las personas que vienen a ti. Es la confianza que tienen en ti. Este lugar, mi taller, es aquí donde pertenezco». Javed negó con la cabeza mientras reía. «Eres terco, amigo mío. Pero lo entiendo. Haz lo que sientas que es correcto para ti». Cuando Javed se fue, Ravi volvió al Tata Nano, la conversación resonando en su mente. ¿Estaba equivocado por no querer más? ¿Debería haber aceptado la oportunidad más grande? Pero mientras pensaba más al respecto, se dio cuenta de que no se trataba de hacer todo más grande. Se trataba de mantener los pies en la tierra. Lo que realmente importaba era el trabajo, las conexiones, la resolución de problemas, la satisfacción de darle una segunda vida a un coche. Eso era lo que lo mantenía en marcha. Más tarde ese día, Anjali regresó al taller, con una gran sonrisa en el rostro. Le entregó a Ravi un pequeño paquete envuelto en papel. «Aquí», dijo, «lo hice para ti. Es solo un pequeño gesto para agradecerte por tu ayuda el otro día». Ravi levantó una ceja, abriendo el paquete para revelar kulfi casero, el helado tradicional indio. «Esto es increíble, Anjali. Gracias». Anjali se encogió de hombros, con una sonrisa juguetona en el rostro. Tenía algunos ingredientes extra por ahí. «Pero, honestamente, he estado pensando mucho en lo que dijiste. Ya sabes, sobre mantenernos fieles a lo que realmente importa». Ravi asintió. «Es difícil ignorar las grandes oportunidades, pero a veces, el camino correcto no es el que más dinero trae. Es el que te mantiene con los pies en la tierra». Anjali se sentó en una silla cerca de la mesa de trabajo. «Lo entiendo. Mi papá siempre dice que el éxito no se trata de las cosas que adquieres, sino de las personas a las que ayudas en el camino. Creo que eso es lo que estás haciendo aquí». Los dos se quedaron en silencio por un momento, saboreando la dulzura del kulfi, con una comprensión silenciosa entre ellos. Los siguientes días trajeron más trabajo. El scooter de Susil necesitaba un nuevo escape,
La bicicleta de la señora Mera volvió a tener una llanta ponchada, y Rajiv, el taxista local, trajo su Hyundai Accent para un cambio de aceite rutinario. Ravi se movía fluidamente entre cada tarea, su mente clara y enfocada. No era el trabajo más glamoroso, pero era satisfactorio. Cuando llegó el viernes por la tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y lanzaba una luz dorada sobre el vecindario, Ravi sintió una profunda sensación de satisfacción. El taller no era perfecto, no era el taller más moderno, ni tenía las máquinas más recientes. Pero tenía algo más valioso, tenía corazón. Y eso era algo que nunca podría abandonar. Mientras limpiaba sus herramientas al final del día, la señora Mera vino con una pequeña canasta de verduras frescas, como siempre hacía cuando dejaba su bicicleta. ¿Sigues trabajando duro, Ravi?, preguntó, asomándose al taller. Ravi se rió. Siempre, señora Mera. Siempre. Ella asintió, mirando alrededor del taller con una sonrisa. Tienes algo bueno aquí. La gente confía en ti. Ayudas a todos, no solo a los que pueden pagar bien. Eso es raro. No dejes que eso se pierda, Ravi. Sus palabras hicieron eco en su mente. No se trataba solo de arreglar cosas. Se trataba de hacer una diferencia en la vida de las personas, no importaba cuán pequeña fuera. Ravi le hizo un gesto de despedida con una sonrisa mientras ella se alejaba, luego se volvió hacia la mesa de trabajo. Había algo en el olor a grasa y el zumbido de las herramientas que le hacía sentir que estaba en casa. Esa noche, Ravi se sentó con su madre y hablaron sobre el futuro. Geta siempre había sido su ancla, y ella había sido quien le recordó que, no importaba cuántos logros tuviera, era importante mantenerse fiel a las personas que lo habían apoyado desde el principio. Estoy pensando en expandir un poco el taller, mamá. No un gran cambio, solo más espacio para trabajar y tal vez contratar a un par de ayudantes, dijo Ravi pensativo. Geta sonrió, asintiendo en señal de aprobación. Creo que es una buena idea, Beta. Has trabajado mucho para llegar hasta aquí. Pero recuerda, no se trata del tamaño del taller. Se trata de mantener ese mismo espíritu, esa misma amabilidad. Ravi asintió, sintiendo como una sensación de resolución se asentaba en su interior. Me quedaré fiel a quien soy, mamá. Te lo prometo. A la mañana siguiente, Ravi comenzó a investigar sobre la expansión del taller, pero a su manera. Compraría el terreno vacío junto al taller, ampliaría el espacio lo suficiente como para acomodar más coches, y tal vez contrataría a uno o dos de los jóvenes del vecindario que necesitaban un trabajo estable. No necesitaba hacerse famoso. No necesitaba trabajar en coches de lujo. Lo que quería era crecer, ayudar a más personas y hacerlo a su manera. El camino por delante no iba a ser fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo, Ravi se sintió listo para lo que viniera. Las semanas después de que Ravi decidiera expandir su taller fueron algunas de las más ajetreadas hasta el momento. El terreno vacío al lado finalmente había sido despejado, y comenzaron los trabajos para construir una pequeña extensión de su taller. El espacio era modesto, lo justo para permitir que entraran algunos coches más y para proporcionar espacio extra para moverse. No era el tipo de mejora llamativa que algunos esperarían de un mecánico que busca hacer crecer su negocio. Era práctica, tal como Ravi siempre había trabajado. Pero a medida que la construcción tomaba forma, Ravi sentía que crecía en él un sentimiento de orgullo. No se trataba de impresionar a los demás. Se trataba de hacer lo correcto para la comunidad en la que había construido su vida. Quería poder seguir haciendo lo que amaba, arreglar coches y ayudar a las personas, sin perder de vista lo que realmente importaba. Las conexiones, la confianza y el orgullo de trabajar con sus manos. Una tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, un coche entró al estacionamiento. Era un Mercedes-Benz Class, un modelo antiguo que claramente había visto mejores días. El coche estaba arañado, sus faros empañados, y el motor emitía un sonido que hizo que las orejas de Ravi se tensaran en señal de preocupación. Levantó la vista desde donde estaba trabajando en un Maruti 800, frunciendo ligeramente el ceño. El coche se detuvo frente al taller,
y un hombre de unos 40 años, bien vestido, pero con una expresión de cansancio, salió del vehículo. Ravi caminó hacia él, limpiándose las manos con un trapo. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Saludó Ravi. El hombre lo miró por un momento antes de suspirar. Este coche ha sido un dolor de cabeza. Lo he llevado a varios mecánicos diferentes, pero nadie ha podido arreglarlo. Ya estoy perdiendo la paciencia. Ravi asintió comprensivamente. Entiendo. Si lo deja aquí, lo reviso. Le prometo que le daré una respuesta honesta. El hombre dudó por un momento, mirando alrededor del pequeño taller. Probablemente no esperaba mucho, dado el contraste entre su coche de lujo y el modesto espacio de Ravi. Pero después de un momento, le entregó las llaves a Ravi. Está bien. Lo dejaré aquí un par de días. Estoy desesperado. Ravi sonrió. No se preocupe. Veré qué puedo hacer. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzó y los primeros clientes empezaron a llegar, Ravi se acercó al Mercedes. Abrió el capó y comenzó su inspección, tomándose su tiempo para revisar cada detalle, cada conexión. El motor no sonaba bien, no solo por el desgaste, sino por un problema más sutil, un problema que nadie más se había tomado el tiempo de diagnosticar. Ravi sacó sus herramientas y comenzó a desmontar partes, encontrando pequeñas fugas, sellos desgastados y sensores defectuosos. Pasó la mayor parte del día, pero Ravi trabajó de manera meticulosa, armando el rompecabezas poco a poco. Para cuando el sol se puso, ya había reparado los problemas del coche, nada importante, solo una serie de pequeños problemas que se habían acumulado con el tiempo. Justo cuando estaba terminando, el hombre regresó. Miró a Ravi, un poco sorprendido al verlo aún trabajando en el coche. ¿Ya está listo?, preguntó el hombre, con tono escéptico. Ravi asintió. Está reparado. He solucionado los problemas. El coche debería funcionar sin problemas ahora. El hombre frunció el ceño, aún dudoso. No lo sé. Todos los demás dijeron lo mismo. Pero nunca dura. Ravi le sonrió con seguridad. Estoy seguro de que esto durará. A veces el problema no está en el motor en sí, sino en cómo interactúan todas las piezas. Me tomé el tiempo para arreglar lo que necesitaba atención. El hombre subió al coche a regañadientes, encendió el motor. El motor arrancó suavemente, ronroneando en silencio como si fuera nuevo. Las cejas del hombre se levantaron, claramente sorprendido. Bueno, no lo puedo creer, murmuró el hombre, medio para sí mismo. Está funcionando. Perfectamente. No puedo creerlo. Ravi se apartó, observándolo con una sensación de orgullo silencioso. Te dije que solo necesitaba la atención correcta. El hombre bajó del coche, sacudiendo la cabeza en señal de incredulidad. He gastado miles en reparaciones. Y tú lo hiciste en un día. ¿Cuánto te debo? Ravi miró al hombre y sacudió la cabeza. No me debes miles. Me debes por las piezas y la mano de obra, que en total son 4,000 rupias. Eso es todo. El hombre parpadeó, sorprendido. ¿Estás seguro? Estoy acostumbrado a pagar mucho más. Ravi asintió. Lo sé, pero no se trata del dinero. Se trata de hacer lo correcto. La expresión del hombre se suavizó, y por un momento, Ravi vio un atisbo de respeto genuino en sus ojos. Te seré honesto, dijo el hombre. No estaba seguro de dejar el coche aquí. Pero tienes algo diferente, ¿verdad? Ravi sonrió. Solo hago lo que sé. Esa tarde, Ravi se sentó en la parte trasera del taller con su madre, Eta. El nuevo espacio casi estaba listo, solo quedaban algunos detalles por terminar. Ravi tenía grandes planes para el futuro, pero en ese momento se sentía contento. El negocio estaba creciendo, pero no estaba creciendo de la manera en que alguna vez lo había imaginado. Estaba creciendo de una manera que se sentía correcta, lenta, constante y con intención. Mamá, dijo Ravi, mirándola, he estado pensando en lo que hablamos antes. Sobre expandir. Eta sonrió sabiamente. Lo sé.
Siempre has sido un soñador, Ravi. Pero también has sabido lo que es importante. Veo lo feliz que te sientes cuando estás arreglando cosas, cuando estás ayudando a la gente. No necesitas una oficina grande o coches de lujo para ser feliz. Ravi se recostó en su silla, el peso de sus palabras hundiéndose en él. Creo que ya lo entendí, mamá. No necesito los coches de lujo ni el gran taller. Lo que necesito es seguir haciendo lo que amo, pero a mi manera. Este taller, este vecindario, es aquí donde pertenezco. Gita le dio una palmada en la mano. Tu padre estaría orgulloso de ti. Ravi asintió, con una sonrisa tranquila en los labios. Espero que sí. Pasaron los meses, y Mecánica Ravi siguió prosperando. La noticia de su habilidad se difundió por el pueblo y más allá, pero Ravi nunca permitió que la atención lo distrajera de sus raíces. El taller siguió siendo pequeño pero eficiente. Contrató a un par de jóvenes locales del vecindario y comenzó a enseñarles no solo cómo reparar coches, sino cómo tratar a cada cliente con el mismo respeto y cuidado que Ravi había aprendido de su padre. Una tarde, mientras Ravi limpiaba el mostrador, el mismo Mercedes-Benz Class se detuvo en el lote. El hombre bajó del coche, luciendo más relajado que antes. He estado queriendo pasar por aquí, Ravi, dijo, estrechándole la mano. He estado contando a todos sobre ti. Te has ganado una buena reputación por aquí. Tengo algunos coches más para ti, si te interesa. Ravi sonrió, agradecido pero firme en su decisión. Te lo agradezco, pero creo que estoy bien. Tengo todo el trabajo que necesito aquí. El hombre asintió, impresionado. Está bien. Pero si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Ravi observó mientras el hombre se alejaba, el sonido de su motor desvaneciéndose en la distancia. Se volvió para mirar alrededor de su pequeño pero bullicioso taller. El lugar estaba lleno de gente, viejos amigos, nuevos clientes, vecinos, y sentía que estaba en el lugar adecuado. Había encontrado su ritmo, su propósito. Y no se trataba de perseguir algo más grande. Se trataba de encontrar significado en lo que haces, sin importar cuán pequeño sea el taller o cuán sencillos sean los coches. El viaje de Ravi había llegado a su punto completo. El camino por delante seguía siendo largo, pero por primera vez, estaba seguro de que estaba exactamente donde debía estar.